Sí, la discriminación hacia las mujeres indígenas cada vez se incrementa más y se visibiliza porque las mujeres de los diferentes pueblos indígenas del país están levantando la voz y también haciendo escuchar las diferentes violencias, como por ejemplo, hace poquito pasó acá en Pampa del Indio un femicidio. Entonces, si bien nosotros venimos trabajando desde el año pasado junto con el delegado, el doctor Don Raup, existe todavía casos de femicidio, casos de violaciones sexuales hacia las niñas, hacia las jóvenes indígenas. Y muchos casos que no son denunciados, ¿no? Exactamente. Que ni siquiera forman parte de la opinión pública porque no trascienden, porque quedan allí encriptados en la comunidad y así como pasa en el Chaco, pasa en muchas partes del país. ¿Cómo es el contexto nacional con esta problemática? También es casi similar, por eso es importante la voz de las mujeres, de espacios de contención. Por ejemplo, nosotras acá en el Chaco trabajamos con la organización, la multisectorial, el Consejo de Multisectorial de Mujeres que pertenecen a la Cámara de Diputados, también con la Organización de Mujeres Indígenas, que es CONAMI Chaco. También articulamos, por ejemplo, con la hermana Elizabeth González, que está en el Poder Judicial, que es la coordinadora de acceso a la justicia de los pueblos indígenas dentro del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, diferentes organismos y diferentes ámbitos trabajamos también para contener y para que las propias hermanas puedan denunciar, ¿no?, a partir de su voz y decir, esto me está pasando. Entonces, la hermana Elizabeth decía, duele el último femicidio porque la hermana ya había hecho denuncias de violencia de género desde el año 2011. Entonces, también junto con el doctor Dunraf, que estamos también planificando talleres para los funcionarios y también para el ámbito de la seguridad, como por ejemplo la policía, para que ellos tuvieran también la perspectiva de género a la hora de actuar cuando una hermana, una niña, una joven va a ir a hacer una denuncia. Claro, es importante poder avanzar en la unificación de los protocolos, ¿no?, que funcionan y también a nivel internacional. Javier, ¿cuáles son esas vicisitudes, esos puntos de inflexión donde tu oficina encuentra más trabajo al momento de hablar de discriminación? Sí, la verdad que la mayor cantidad de denuncias que nosotros tenemos tienen que ver con discriminación en el ámbito del trabajo. Y dentro de este ámbito, las denuncias tienen que ver con cuestiones de género y con cuestiones de personas con discapacidad. Y en verdad nosotros, en función de las denuncias que vamos recibiendo, son los que nos van marcando el camino de las jornadas y de las capacitaciones que hacemos en distintas áreas, digamos, ¿no? Por eso avanzamos hace muy poquito con un convenio con Cámara de Comercio, por ejemplo, con lo cual nos va a permitir a nosotros poder llevar adelante jornadas de buenas prácticas en atención a sectores vulnerabilizados, que lo vamos a hacer en conjunto con Cámara, y también con discriminación en el ámbito del trabajo, pero sobre todas las cosas como para avanzar en el ámbito privado, digamos, ¿no? Porque a veces el Estado se ocupa mucho de sí mismo, digamos, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho y lo venimos haciendo con jornadas tanto en la Administración Nacional como trabajando articuladamente con la provincia y con los municipios, pero en el ámbito privado es también ese trato diario que reciben las personas y que suelen generar algún tipo de actos discriminatorios. Esto nos va trazando, te decía, nuestras acciones hacia adelante, porque la delegación tiene como objeto principal la de recibir denuncias por discriminación en todo el ámbito de la provincia del Chaco. Pero a su vez también asesoramos al Estado en materia de políticas públicas contra actos discriminatorios y llevamos adelante estas jornadas y estas capacitaciones, y el gran desafío nuestro es poder llegar a toda la provincia en realidad, ¿no? Que es el desafío que nos marcamos nosotros con la nueva gestión y que intentamos aprovechar en este caso la visita de Carmen lo más posible. Estuvimos en Colonia Aborigen con ella, con un grupo de mujeres, con parte de la comunidad, pero sobre todo con mujeres indígenas que tienen una cooperativa y que hacen trabajos de artesanía. Estuvimos en Pampa del Indio ayer, estuvimos visitando también a la familia
que ha sido víctima de este femicidio, que ella estaba contando recién también, pero estuvimos también en la Escuela de Educación de Gestión Comunitaria, haciendo una jornada para los docentes, estuvimos en Resistencia y si el tiempo en Resistencia estuvimos en el barrio Toba, realizando estas jornadas también, donde participó también la Dirección Provincial de Género, acompañándonos también en estas actividades, y si el tiempo nos acompaña estaremos el fin de semana, mañana en realidad, en la zona de Las Palmas y de La Leonesa. Carmen, la educación es una oportunidad que atraviesa cualquier tipo de barrera. Lo decía un reconocido periodista argentino, es el acto de rebeldía más fuerte contra la pobreza, la educación, ¿no? Te abre mentes, te abre puertas, crea oportunidades donde no las había antes. ¿Qué acceso tiene hoy la mujer indígena a la educación en la República Argentina? Es muy importante la pregunta, y también rescatar que acá en Chaco prácticamente el derecho a la educación intercultural bilingüe es una realidad y tiene políticas educativas de avanzada a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros vemos y ayer comprobamos en el CESBI, que es el Complejo Educativo de Pampa del Indio, que hay participación de mujeres indígenas también ahí estudiando, formándose, no solamente de acá, del pueblo Com, sino también de Formosa, y eso es también llevar a la práctica esta convivencia de la diversidad que hacía mención ayer uno de los directivos, que es el hermano Lorenzo Epifanio. Entonces, Chaco está dando muchas puertas y herramientas sobre la participación de la mujer y de las niñas y de las jóvenes en la educación. Entonces, acá se está trabajando, por ejemplo, como decía el doctor Tunraf, en la aplicación de la ley de gestión comunitaria en la educación. Entonces, eso es muy importante, y eso también hay que rescatar como uno de los hechos más importantes de política educativa a nivel nacional. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, muestran algunas particularidades respecto de las poblaciones indígenas. Ellos mandan, ellos tienen intervención directa en la gestión de las políticas públicas. De hecho, hay sectores geográficos enteros que se rigen bajo lineamientos económicos y respetos culturales impuestos por estas comunidades indígenas. En la Argentina, ¿qué pasa? ¿Cuál es el espacio que tienen? Porque a veces, como ciudadanos comunes, pensamos que es una existencia más figurativa o más ilustrativa para los diarios de la época o para los libros de historia, pero no vemos una participación indígena, al menos influyente, dentro de distintos aspectos de la vida en sociedad aquí en nuestro país. ¿Qué nos falta? Nos falta más espacios de participación, pero fíjate que el día miércoles, cuando se trataba la prórroga de la sanción, de la media sanción de la ley 26.160, sí, fue muy importante la presencia de las autoridades de los diferentes pueblos indígenas del país, claro, ahí en el Congreso. Entonces, le vamos a contar a la gente, nos estamos refiriendo a la ley que contiene la regulación y la ocupación comunitaria de las comunidades indígenas, para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí se ve la incidencia quizás implícita, ¿no?, de la presencia y de una manera de presión también para los representantes de las diferentes provincias del país para hacer atención y también votar a favor de la prórroga. Entonces, claro que es un camino, ¿no? Es un camino para que no se pueda desalojar a comunidades indígenas de los territorios que ocupan actualmente. De eso trata esta prórroga, que ya estaba muy próxima a vencer, creo vencía en noviembre. Sí, el 23 de noviembre. Entonces, es importante, y acá, por lo menos en Chaco, es una de las provincias que tiene mucha participación. De hecho, hay diputados y diputadas indígenas. Sí. Está, por ejemplo, la hermana Eli dentro del Poder Judicial. Hay, por lo menos, está el IDACH. Entonces hay bastante presencia, y también ahora el otro paso que hay que hacer es la efectivización y la ejecución del cumplimiento de los derechos que tenemos, tanto a nivel nacional como internacional. Además de la situación de los pueblos indígenas en la Argentina, la discapacidad también sigue siendo un tema sensible, muy particular, y por el cual se trabaja mucho en la provincia del Chaco, ¿no? Ayer fue
la instancia nacional del Consejo Provincial de Discapacidad. Estuvo presente Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación. Contanos, Javier, en tu carácter de delegado provincial tuviste una participación también. Sí, nosotros, el Instituto Nacional contra la Discriminación, en el día de ayer realizó un informe al Consejo Nacional de Discapacidad, que tuvo su reunión anual acá, su plenaria, que incluyó un día antes, digamos, la reunión del Comité Ejecutivo, y lo hicimos con funcionarios que vinieron de Nación, del Instituto Nacional también, con el director de Políticas Públicas, Ariel Isaac, y donde nosotros pudimos también participar de ese panel, pero sobre todo donde se pudo exponer lo que más o menos yo recién te comentaba, es decir, las denuncias, la cantidad de denuncias. A nivel nacional, el 19% de las denuncias que recibe el INADI en todo el país tienen que ver con alguna situación de discriminación hacia personas con discapacidad, pero no solamente se mostraron números, sino que también se dio explicación y se contó todo lo que viene haciendo el Instituto Nacional con respecto a la temática de derechos humanos de personas con discapacidad. Y donde nosotros también hemos podido este año desde la Delegación Chaco poder trabajar conjuntamente con varios organismos públicos y privados, pero también con la Fundación Cabildo Abierto, donde que está la doctora Amalia Dolinsky, pudimos realizar jornadas este año también. Y sobre todo, esto también que te contaba, de capacitaciones a atención al público, tanto a entidades bancarias como lo hicimos el año pasado, y también vamos a avanzar en lo público y en lo privado, como recién te contaba. La presencia de nuestra vicepresidenta ayer, de alguna manera marca también el compromiso que está teniendo el Estado Nacional respecto a esta temática, la creación de la Agencia Nacional de Personas de Discapacidad o para personas con discapacidad, y esto que ella misma contaba ayer del compromiso que está teniendo la gestión. De hecho, esta es la segunda vez que viene en casi un mes, digamos, ¿no? Sí, hace 15 días estuvo en el Congreso Internacional que organizó Leproich y que también nosotros formamos parte. Entonces, de a poco se van dando pasos certeros, pasos seguros en esta temática que la verdad que la provincia trabaja mucho, pero que queda mucho para hacer también hacia adelante, quedan muchos desafíos, queda cumplir acabadamente con la Ley Provincial de Discapacidad del año 2009, donde, entre otros derechos, se establece el cupo laboral del 5% en el Estado provincial, el 10% del cupo de viviendas para personas con discapacidad. Es decir, hay muchos derechos que se vienen cumpliendo y se vienen dando pasos firmes, pero también nos marca los desafíos hacia adelante, digamos, ¿no? Y nosotros también estamos muy comprometidos con esta temática, si bien el abordaje nuestro tiene que ver con los derechos humanos, pero también colaboramos y ayudamos, digamos, ¿no? Carmen, Javier, ¿cómo puede hacer la gente que sienta que está padeciendo algún tipo de discriminación o que quiera hacer algún tipo de planteo para sumar, para mejorar, para hacer de este lugar un mejor lugar para vivir, para comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar, acercar primero acá a la provincia, a Catamarca 64, donde les va a atender el doctor Dunrauf y el equipo también de trabajo que tiene la provincia, la delegación, y a nivel nacional y gratuitamente se pueden comunicar al 0800-999-2345. Y ahí la atención son las 24 horas, así que... Bueno eso, 24 horas en acción, en el teléfono. Sí. Buenísimo. Javier, lo que quieras decirnos también a toda esa gente que nos está mirando, valoramos mucho tu presencia acá. Nosotros también, que nos inviten, muchas gracias, porque gran parte del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la información y con el empoderamiento de derechos a sectores vulnerables o vulnerabilizados. Y es importante que la gente de nuestra provincia se anime a denunciar actos discriminatorios. Nosotros llevamos adelante un proceso que no es como ir a una comisaría a hacer una denuncia, entonces nosotros intervenimos, corremos traslado de las denuncias, hacen los descargos y tenemos una instancia de una especie de mediación, nosotros llamamos resolución alternativa de conflictos, donde en más de la mitad de las denuncias que nos llegan solucionamos las cuestiones en ese ámbito. Claro.
que es una muy buena herramienta que aquella persona que sienta que está siendo discriminada tanto en su trabajo como en el ámbito educativo, como en el transporte, como en el deporte o como en cualquier otro ámbito, puede acudir tanto a Catamarca 64, a la Ciudad de Resistencia. Nosotros estamos de 8 a 16 horas trabajando de corrido. Nuestro teléfono fijo, que es 444-5630. Qué fácil de recordar, 444-5630. Queda en la redacción y producción para que lo podamos también aprender, pero 444-5630, viste que lo repasamos un ratito, después ya nos queda. Es muy útil. Muchas gracias. El 0800 también, ¿no? Claro, el 0800-999-2345, gratis las 24 horas del día, para cualquier persona de cualquier parte del país, en realidad. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que prestigian el programa con tanto servicio. Muchas gracias por el tiempo. Estaba previsto que nos acompañen el miércoles pasado por cuestiones de programación. Tuvieron la deferencia de esperar, de no salir al aire y de volver hoy. Así que les agradecemos mucho este gesto de humanidad que en definitiva es para beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. Así es, muchas gracias y que continúen así dando participación a las políticas públicas y a la sociedad civil en general. Bueno, las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias a ambos.